Sería bueno que aquí se ventilara en el momento en que se tengan los documentos qué es lo que está pasando al interior de Ingeomina, señor ministro, con el tema de las multinacionales. Y lo digo con ocasión del discurso que el doctor Santos reivindicó el día de su posesión, donde habló algo muy interesante, y era que iba a perseguir la corrupción en el escenario de lo público, pero que también iba a perseguir la corrupción en el escenario de lo privado y los vasos comunicantes. Eso fue un llamado alentador porque uno lo que siente es que en el sector privado muchas veces se está premiando por la paga y está quedando impune. Pues que sea este momento histórico para que con la voluntad del presidente y este honorable Congreso pongamos atención qué está pasando ahí, señora Presidente. Esto es la mina, ministro. Eso parece un campo de batalla, Camboya. Por eso, doctor Milton, el origen de los recursos no se puede confundir. Una cosa es, mire, eso es lo que nos está pasando a nosotros en el Cesar. Así era el Cesar, en vista satelital, así está. Pues permítame decirle que eso no es sostenible ni responsable. En ningún punto de vista, un territorio que se ha sometido a los vejámenes estos puede pensar que lo que se le está dando son regalías, que es diferente. Pues yo sí llamo a la reflexión porque siento que aquí el debate tiene que ser más grueso, doctor Robledo. Y es cómo hacemos a que estas empresas por lo menos cumplan con los mínimos estándares de responsabilidad para que puedan explotar en Colombia los recursos naturales. Eso es lo que... 9 ríos nos modificaron en el curso y 50 riachuelos. Aquí tengo un representante a la Cámara del Cesar de una región minera de Chiriguaná, el representante Yensi, y él sí sabe en carne propia lo que se sufre tener una mina al lado. Por eso, doctor Rodado, yo creo que a usted le toca compensar y sopesar esa avanzada que tiene hoy el gobierno en el tema de regalías con la realidad que conoce y que le estoy haciendo gráfica hoy de nuestros pueblos con respecto al tema de la explotación minera. Y el gobernador del departamento del Cesar trae unas precisiones con respecto al tema de Ingeomina para que cuando lo citemos a un futuro debate la resuelva aquí en el pleno de la Comisión Quinta. Al país, al Estado colombiano, le ha faltado una política pública de seguimiento y de revisión del modelo de explotación de sus recursos naturales. Y eso se ha dado desde distintos ángulos y perspectivas. Eso ha ocurrido porque, entre otras cosas, los términos legales en que se han ido definiendo esos contratos han dado oportunidad a que de manera sucesiva e inmediata lo que se pacta y se define en el marco de los contratos hechos al día siguiente, por cuenta de la capacidad y de la autoridad que el Estado ha delegado en ciertas instancias, se tomen decisiones cambiando diametralmente las condiciones definidas. Nosotros somos un partido que nos hemos declarado en independencia y que las cosas buenas que haya que aplaudir las vamos a aplaudir y las que hay que censurar las censuramos, lo que quiere decir que no es una lectura desde la oposición, para que quede claro. Pero los presupuestos o la cifra que usted lo acompaña, ministro, no lo van a dejar actuar como quiera actuar si así lo ha venido diciendo porque no son muy esperanzadoras. Uno pudiera creer que socialmente habría diferencias y que algunos sectores de la sociedad, por lo menos aquellos que hoy están más favorecidos por la naturaleza, por contar mejores recursos, estuvieran satisfechos y no es así. Y hoy Montería es el fiel ejemplo de eso. Los sectores ganaderos se quejan, ministro. Los sectores agropecuarios se quejan. Los señores que manipulan la leche artesanalmente se están quejando. Lo que quiere decir es que aquí la tragedia es homogénea. Todos los sectores sociales de Colombia se están quejando de la situación que están viviendo. Cuando uno revisa, ministro, el marco constitucional con que se pretende modificar el tema de regalías, observa, yo no sé si son unas imprecisiones o algunos postulados que dejan mucho que preguntar. Por ejemplo, cuando se crea el Sistema General de Regalías que no hace parte del presupuesto ni del Sistema General de Participación, lo que lo hace un fondo autónomo.
algo que no tiene ningún tipo de control en el Congreso. Básicamente es como una libreta abierta que tiene el gobierno para ejecutar lo que le provoque. Desnaturalizó totalmente la naturaleza, o el objeto, perdón, de la fuente que son las regalías, ministro. No puede el gobierno confundir la plata que se recibe por impuestos a la plata que se recibe por regalías y compensaciones. A pesar de que es el mismo billete, el origen es totalmente distinto, lo que le hace que se obligue al gobierno a que se maneje de una forma totalmente distinta. Es que va a pasar, ministro, cuando se modifique la Constitución con todo ese entramado jurídico y fáctico que hoy tiene la región, y me refiero a la responsabilidad social que le asiste a quienes la están administrando con la plata de estas regalías. ¿Qué va a pasar con esas obligaciones y con esos compromisos, con ese entramado jurídico? Por ejemplo, los empréstitos, las vigencias futuras con cargo a los recursos que tienen destinación específica, como las regalías que comprometieron en el plan de agua. Es que aquí no se le ha dicho a los gobernadores y a los alcaldes qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los programas sociales, a quien el ministro ha dicho que son programas chichigüeros, inversiones chichigüeras, como la alimentación escolar de los niños en las escuelas más vulnerables? ¿Qué va a pasar, ministro, con las matrículas tanto de la primaria, secundaria, como de las universidades públicas, que hoy con plata de regalía está asistiendo a las entidades territoriales? Solamente en el caso de la Universidad Popular del Cesar, de donde soy egresado, ministro, 6.000 estudiantes del estrato 0, 1 y 2 están beneficiándose con un subsidio que está permitiendo que estos estudiantes, a través de un esfuerzo académico de rendimiento, tengan la posibilidad de acceder a esta educación que ya bastante precaria está en el sector oficial, y que por lo menos este esfuerzo que hace asistencialmente con plata de las regalías los gobernadores y alcaldes están empezando a solucionar estructuralmente un problema de desigualdad y que pudiera ayudarse a través de la educación. ¿Qué va a pasar, ministro, con la cobertura en salud, en educación, con la cobertura en saneamiento básico? Inicio diciendo también que yo comparto la tesis de que las regalías hay que quitárselas a la corrupción, que las regalías hay que quitárselas a los actores de la guerra, que todos los dineros del Estado son sagrados y que deben tener la destinación y sus fines. Pero también entiendo que hay una marcada debilidad institucional del centro hacia la periferia, que muchas veces hace que estos recursos se desatomicen y que no se vean esas grandes obras que impacten y transformen a los departamentos y a los municipios. Pero de ahí a que eso sea óbice para que a los departamentos y a los municipios productores se les dé un zarpazo a las regalías, hay un abismo. Y yo quisiera, porque de verdad que yo me he detenido a estudiar muy precisamente y muy acuciosamente este proyecto de acto legislativo, y he hablado con los diferentes ministros, con los colegas de bancada, con los demás colegas de otras comisiones, y no encuentro la explicación, y ojalá los voceros, quienes han tenido la oportunidad de colocar ponencia positiva, nos ayuden a entender el proyecto y de esa forma poder agilizar el trámite. Quisiera que de pronto quien haya entendido el proyecto me explique qué va a pasar con el marco fiscal de los diferentes departamentos y municipios, ministro. Y hoy le socializaba esa preocupación a usted. ¿Qué va a pasar con todo ese compromiso fiscal que tienen hoy los departamentos de vigencias futuras que han comprometido para desarrollar proyectos de impacto social en las regiones? ¿Qué va a pasar cuando se traigan esa plata de las regalías, presidente, para el centro del país y le dejen las obligaciones a los diferentes entes territoriales? Eso también tiene que quedar dentro del proyecto de acto legislativo. Nos traemos la plata, le quitamos el músculo financiero, pero le dejamos las obligaciones constitucionales. Eso tiene que quedar dilucidado ahí, porque se va a presentar un conflicto en los diferentes entes territoriales productores de recursos naturales. El río, yo no sé si el ministro, en aquella época, el senador Lozano, hoy era ministro de Medio Ambiente, uno de los ríos más caudalosos que teníamos en el centro del departamento, el río Calenturita, lo desviaron porque debajo había carbón, y de una vez desviaron 9 ríos más
importante que teníamos en el departamento del Cesar. ¿Qué va a pasar con ese fenómeno de desertificación? 9 ríos importantes, el río Sororia, el río Tucuy, el río Fernambuco, el río Maraca, todo eso está desapareciendo en el departamento del Cesar porque hemos dedicado la tierra a la explotación de los recursos naturales no renovables. Pues hay también que decirle a esa región qué va a pasar en 20 o 30 años con ellos. Inicio por decirle al senador Moreno que no voy a explicar, sino que le voy a informar a la opinión pública nacional que quienes decidimos vivir pacíficamente no tenemos opción diferente en un Estado de Derecho que cumplir la Constitución, que cumplir la ley, que cumplir los reglamentos, que cumplir los estatutos, que cumplir todo y cada uno de las ataduras que tiene un Estado de Derecho para con los particulares. Que aquí venimos precisamente para que la política sea el instrumento pacificador por excelencia de los pueblos. Y que este debate sea hecho de cara a la sociedad, defendiendo los principios y las convicciones. La Ley 974 del 2005, ley de bancada, ley aprobada por este Congreso, me obliga a respetar una decisión que las mayorías al interior del Partido Verde tomaron en contra de mis principios y de mis convicciones. En otras palabras más artesanales, me coloca una jáquima, un apero, dicen en mi tierra, que aunque incómodo hay que cumplirlo. Pero aquí estamos dejando un registro histórico de que muy a juicio particular nos parece que este proyecto de ley, más allá de ser aprobado, es un atentado craso contra la autonomía y la descentralización de los pueblos. Que estamos cumpliendo con la ley, que esta bancada verde decidió mayoritariamente apoyar el proyecto positivamente, pero que al interior del mismo dimos un debate comprometido con una región que va a salir lesionada, como van a salir lesionadas las demás regiones que hoy tienen explotación de los recursos no renovables. Yo hoy, a pesar de que la bancada, repito, decidió votar positivamente, mantengo mi postura frente al debate nacional. Este Congreso tiene que ser superior a cumplir una voluntad que un gobierno le está predicando. Este Congreso tiene que entender que la sociedad no es homogénea económica y socialmente, que aquí hay una profunda división entre estos departamentos marginados y el centro del país. Pues ojalá esté equivocado y cuando entren en vigencia este proyecto de acto legislativo y la ley, logren su fin de disminuir esa franja. Y no comparto el criterio del senador Cristo, que dice que a esta ley hay que ponerle diente para que no siga la corrupción. Hay que ponerle diente a toda la ley porque acaba de salir un estudio del externado donde se demostró que 3.9 billones de pesos hoy se están perdiendo producto de la corrupción. Pues no solamente es a la plata de las regalías y a los alcaldes de provincia, es a todo y cada uno de los pesos que este país tiene para presupuesto de inversión social. Hoy aprobaron, hay victorias que de pronto no dejan completamente el sabor del triunfo. Esta pudiera ser una